Castro a su columna estelar, notable, aquí en La García, en la 530, en la Radio de las Madres. Alicia querida, ¿cómo va? Buen día, buen 2 de abril. Buen día, buen 2 de abril, es difícil decir, en un contexto de retroceso gigantesco de los reclamos de Argentina sobre la soberanía de Malvinas. Un retroceso gigantesco, y puedo decir, sin temor a equivocarme, una alianza. ¿Me escuchás? Alicia, perdón. ¿Sí? ¿Estás con manos libres porque te escuchamos mal? A ver. A ver ahora. Ahí, perfecto. Ahora sí. Bueno. Ahora mucho mejor. Gracias. No sé si se escuchó lo que decía. Sí, pero repetilo. Quiero decir que no podemos decir buen 2 de abril porque se conmemora una fecha trágica para la Argentina, pero además, digamos, nosotros estamos observando un retroceso gigantesco en las políticas para reclamar del gobierno argentino, de la Cancillería argentina, una Cancillería prácticamente inexistente, para reclamar la soberanía argentina, para reclamar el diálogo, como exigen más de 40 resoluciones de las Naciones Unidas. El diálogo entre las dos naciones para encontrar una solución. Ay, se nos corta tu voz. De soberanía. Puedo decir sin temor a equivocarme que el gobierno de Milei, la Cancillería, es un aliado estratégico a favor del usurpador. Y esto, me alegro que hayas recordado aquella llegada que tuve cuando fui designada embajadora argentina del Reino Unido, porque la verdad es que marcó un punto de inflexión. Los diarios lo publicaron inmediatamente y se empezó, después de muchos años, a escuchar la palabra Argentina. Yo hoy voy a poner en mi ex, en mi Twitter, y si me permitís el chivito es @Alicia Castro, AR con mayúsculas. Por supuesto. Voy a poner el link de un libro que escribimos dando cuentas, haciendo una rendición de cuentas de los primeros 2 años de mi gestión como embajadora, del diálogo que tuvimos a través de las 4 naciones donde existen. Pues nosotros decimos el que nos salta es un inglés, ¿no? Pero el Reino Unido está compuesto por Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia, donde hay percepciones muy distintas de la controversia y donde hay amigos del diálogo. Yo he dado conferencia en el Parlamento de Escocia, he hecho hicimos, por ejemplo, durante mi misión en un encuentro de los 20 grupos pro diálogo Malvinas de Europa, que duró 2 días, donde se deliberó en la embajada sobre distintos aspectos de la controversia, con la participación de personas importantísimas dentro de la política británica, como por ejemplo Jeremy Corbyn, que era líder del laborismo, Richard Watt, etcétera. Y le entregamos al canciller Timmermans en aquel momento un documento muy importante de apoyo de estos grupos europeos al diálogo. Efectivamente, durante los 2 gobiernos Kirchner, Malvinas dejó de ser una causa nacional para ser una causa regional y para ser una causa global. Y ya no existe más el bloque regional que reclame la soberanía en Malvinas, que reclame los recursos naturales que tenemos en Malvinas como continentales. No existe más, eso está desmoronado. Eso está desmoronado, como están desmoronadas las democracias. Y por eso quiero insistir en 2 puntos, Cintia, aprovechando la importancia del día de hoy, para que lo miremos más allá de las declaraciones, ¿no? A mí, por suerte, me han tocado varios lugares de acción en la vida, en el sindicalismo, en las embajadas, y conozco perfectamente, como diputada, por ejemplo, la diferencia entre decir y hacer. Entonces, para ir más allá de la retórica, creo que el Congreso, ahora que se constituyó finalmente, después de 2 años de inacción, se constituyó la Comisión de Juicio Político, ¿verdad? Así es.
La preside Lilia Lemoine. Sí, bueno, eso es una burla para el pueblo argentino, ¿no? Poner la peluquera de Milei a presidir la Comisión de Juicio Político parece improbable que tenga voluntad de avanzar, pero los diputados y las diputadas tienen la obligación, la responsabilidad de insistir. Entonces nosotros hemos presentado más de 7 proyectos de juicio político, más de 7 pedidos de juicio político por distintas causas de gravísimos incumplimientos constitucionales, la estafa de Libra, el genocidio económico, los insultos del presidente, las amenazas del presidente, etcétera. Y en abril del 2025, hace un año ya, presentamos un pedido muy bien fundamentado, muy bien firmado por distintas personalidades, Pérez Esquivel, Zaffaroni, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, si querés te repaso las firmas de esa presentación de juicio político: Jorge Rivas, Hugo Gachorro Godoy, María Eva Cousovitis, Jonathan Valdivieso, Claudio Lozano, Carlos Raimunde, Eduardo Freiler, el ex juez, Alejandro Olmos Gaona, Jorge Elban, Juan Falú, Cristina Vanegas, Jorge Kreines, Carlos Delfrade, Alberto Kornblit, Juan Carlos Caramelo, Mario Macitelli, Rafael David Klexer, Rocco Carbone, Juan Alonso, Alejandro Coco Garfagnini, Rodolfo Pablo Trever, Fernando Daniel Gómez, Sebastián Premisi, quien les habla también, porque lo que en ese abril de 2025 se presentó ante el Congreso fue cuando Milei generaba un precedente de Estado en contra del reclamo de soberanía, ¿verdad? Sí, Milei el 2 de abril del año pasado, no sé qué dirá hoy, ¿no? Pero el 2 de abril del año pasado dijo que esperaba que los malvinenses nos votaran con los pies y eligieran ser argentinos. Esto es un presente gravísimo que podría echar por tierra 60 años de negociación. ¿Por qué? Porque justamente los británicos sustentan su permanencia colonial en nuestras islas, un enclave colonial del siglo XIX en pleno siglo XXI, básicamente en 2 cuestiones: en que ganaron la guerra, eso no les otorga razón, porque las Naciones Unidas hicieron después de 1982 una insistencia para que las partes negociaran, porque la guerra no daba derechos de permanencia al usurpador en nuestras islas. Y luego, es lo que reivindica Milei, también lo escuché decir alguna vez en el pasado al admirador de Margaret Thatcher, lo escuché decir, bueno, perdimos la guerra, es como cuando perdimos con los goles de no sé, un jugador africano, BP se llama. Sí. ¿Cómo se llama el jugador africano? Ay, a mí tampoco me sale. ¿Cuál? El Pembe. No, Mbappé, bueno, Mbappé. Ahí va, Mbappé. La cuestión es que nos había metido 3 goles y el presidente, dentro de la ignorancia, de la banalidad, de la irresponsabilidad que caracteriza a Javier Milei, que no puedo ya calificarlo, lo hace un parangón entre esos goles con que perdimos la guerra. Eso es ignorancia pura, ¿no? Aparte del cipallismo puro. Entonces, creo que hay que ver estas 2 cuestiones de no haber perdido la causa por haber perdido la guerra, una guerra que fue desatinada, que tuvo el interés de la jerarquía militar. A ver, Alicia, ahí te estamos, ¿sí? Ahí te habíamos perdido. ¿Ahora sí? Ahora sí, retomamos. Vamos a tener que volver al viejo teléfono de línea. Yo creo que sí, siempre es mejor, pero te escuchamos ahora. ¿Perdiste algo de lo que decías? No, estábamos. Solo una aclaración: Mbappé, que es francés, el futbolista francés que juega como delantero del Real Madrid. La guerra no otorga derechos al usurpador y te perdemos. El gobierno británico es el derecho a la libre determinación de los isleños. Y no cualquier pueblo, no cualquier pueblo, no cualquier grupo social es un pueblo, constituye un pueblo, porque
los malvinenses no fueron un pueblo autóctono, un pueblo que hubiera nacido y permanecido en las Islas Malvinas, que sufriera una invasión. Al contrario, este es un caso colonial especial y particular, porque es el gobierno argentino que estaba establecido como autoridad en las Islas Malvinas, que sufrió una invasión por la fuerza en 1833. Y desde entonces el Reino Unido ha mantenido una política de migración muy estricta, por la cual se asegura que sean todos británicos. Entonces, no tienen derecho, no les asiste el derecho a la libre determinación que les asiste a los pueblos autóctonos. Y esa ley, el de abril del año pasado, se pliega al argumento británico, habla de votar con los pies, que es una expresión británica, to vote with the feet. Se lo deben de haber escrito en la embajada británica. Seguro. Porque habla votar con los pies, se usa en inglés cuando un voto traduce un cambio de lugar, un cambio de sentido, pero no se usa en el español. Y lo usa Milei para decir que los británicos tienen derecho a la autodeterminación. Esto es gravísimo porque puede afectar todas las negociaciones que ha hecho la diplomacia argentina desde 1965, desde la primera resolución que establece que hay una controversia de soberanía. Y por otro lugar, quiero señalar que esto es muchísimo más grave hoy, ¿no? ¿Y por qué tenemos, digamos, la lucha contra el colonialismo es un imperativo ético? Nosotros tenemos allí un enclave colonial del siglo XIX, como decíamos, y vemos que el capitalismo en crisis está volviendo a un régimen colonial porque está agotando sus recursos naturales, ha agotado sus recursos naturales y sale a lo que espera sean sus colonias, como espera Trump de Argentina, y Milei lo consiente, mira hacia sus colonias para recuperar recursos naturales estratégicos. Y así es como están por explorar yacimientos mar afuera, mar adentro. A partir del 2028, la compañía inglesa Rockhopper con la empresa israelí Navitas van a explotar el petróleo en el mar argentino que corresponde a todos los argentinos y no a Gran Bretaña. Y por otro lado, y esto es gravísimo, Cintia, el mundo está en guerra, ¿no? Hemos salido de lo que el Papa Francisco llamaba una tercera guerra mundial fragmentada, que ya estaba en latencia, y estamos verdaderamente frente a una tercera guerra mundial que podría ser nuclear. ¿Qué papel tienen las bases del Reino Unido como la base que tenemos nosotros en las Malvinas? Y esto es muy preocupante. En las Islas Malvinas hay una base gigantesca, la más grande base militar del Reino Unido fuera del Reino Unido, que tiene 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, equipos sofisticadísimos de comunicación y tiene hasta un submarino con capacidad nuclear. Y esa base militar realiza frecuentemente ejercicios militares sin que el gobierno argentino proteste, ejercicios militares junto con el Reino Unido. El Reino Unido está en guerra, está bombardeando Palestina, está bombardeando el Líbano, está bombardeando Irán, está matando niños, civiles, periodistas, mujeres, sin que nadie lo pueda detener por el momento. Y cuentan con las bases militares y ya han usado alguna base militar, por ejemplo, la base de Diego García en el Océano Índico, ya han usado alguna base militar para estos ejercicios que tienen que ver con esta guerra y podrían reclamar el uso de la base de Malvinas. Así que es de verdad, muy preocupante.
Es parte de la actualidad de Malvinas, ¿no? El proyecto de Milei de desmalvinizar, ¿no? Que viene desde aquel pacto Forador y Duncan de Macri, que vos fuiste la primera en denunciar, es un proyecto de este gobierno. Una de las políticas, cuando hablamos de las políticas de Estado sobre el Estado ausente y el Estado presente, pero es para que sea el Estado presente represivo, parte de ese proyecto de Estado presente represivo es la desmalvinización, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con el 2 de abril, sino con cada día y cada acto de, no declarar solamente declaración, sino cada acto de entrega con respecto a Malvinas y con la puerta a la Antártida, que eso también implica, los recursos naturales, la mirada geopolítica. Así que, Alicia, bueno, primero agradecerte por esta columna y segundo, para seguir cuando quieras retomando el tema Malvinas y en su actualidad de estrategia geopolítica. Gracias por este rato con la M530. No, muchas gracias a vos, a ustedes, y uso este espacio para reclamar con cariño y respeto a los diputados de la oposición que usen la Comisión de Juicio Político. No hay número, no hay excusa en no tener número, porque hay que generar conciencia y hay que empezar a trabajar. Hay que hacer un juicio político a Javier Milei por acción y omisión en Malvinas. Gracias. Alicia Castro. La García, en Somos Radio. Trece y 32 minutos, ya nos vamos con Alan Longi.